Y también, claro, vamos a la agenda presidencial que va a traer a Milei a la provincia de Córdoba después de haber estado en Estados Unidos. Al menos eso se anunció desde la oficina de presidencia para ver cuál es el panorama de los incendios en Córdoba, después de haberse presentado en la ONU con un encendido discurso crítico a Naciones Unidas, cargado de críticas al foro multilateral, donde denunció, por ejemplo, que ya perdió de vista sus principios fundacionales para transformarse en un organismo que busca imponer una agenda ideológica global, especialmente bajo lo que es la llamada Agenda 2030, la que calificó como un programa de gobierno supranacional de corte socialista. El encendido discurso esperado y anunciado como que iba a ser duro y de este perfil por la propia prensa de la presidencia, entre otras cuestiones que dejó el discurso y que vamos a analizar con Aimé Nahuel, que es politóloga y que siempre nos ayuda a desentrañar los hilos de los discursos políticos y estas cuestiones. Aimé, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Paula, y buen día a la producción. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Tratando de entender ahí el discurso de Milei. ¿Cómo lo empezamos a analizar? Porque si bien ya se preveía y había anunciado que iba a ser duro y que va en contra del cambio climático y en contra de las políticas de género y en contra de todo lo que propaga o lo que promueve la Agenda 2030, bueno, fue un discurso bien crítico, ¿no? Con la ONU. Sí, totalmente. Bueno, además de nombrarlo como un organismo que está promoviendo políticas colectivistas, también dijo que es un organismo o una forma de gobernanza global de burócratas internacionales, ¿no? Digo, con un tono muy peyorativo en torno a los integrantes de la Organización de Naciones Unidas. De todas maneras, si vos, digo, pensamos un poquito en ir desarmando este discurso, en general es la estrategia comunicacional que tiene Javier Milei, que ha asumido desde que asumió el gobierno, de tirar muchas frases podríamos decir, frases de diario, ¿no? Es decir, Títulos. frases que sean, claro, titulares, que sean, que tengan una connotación muy fuerte, muy ideológica, y que a veces incluso en el mismo discurso, cuando uno lo lee completo, están un poco desarticuladas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de, ustedes si agarran algunas de las repercusiones internacionales del discurso de Javier Milei, hay una nota muy interesante del país, el país de España, ¿no? Estamos hablando de un diario que muy lejos está de ser de izquierda, y ya lo califican a Javier Milei como un populista de derecha. O sea, lo observan como un dirigente ultraderechista, lo equiparan a la figura de Maduro aquí en América Latina, y en gran parte tiene que ver con este tipo de titulares que mencionó Javier Milei sobre la Organización de Naciones Unidas. Pero ¿por qué particularmente? Y lo ponen de manera, yo diría que un poco hasta casi graciosa en el diario El País, porque dicen que Javier Milei en su discurso, en algunas partes, reivindica su vinculación con Estados Unidos y con Israel, y Claro. particularmente Israel como el país de la libertad, y sin embargo, cuando vos ves el Pacto de Futuro, que fue lo que se fue un poco a discutir en este foro, fue firmado por 143 países, entre ellos está incluido Estados Unidos, Israel, y los únicos países que no han adherido a este pacto internacional es Venezuela, han sido Venezuela, Irán, Corea del Norte, Haití, Guinea Ecuatorial, digo, estoy hablando de países que incluso, por mencionar Corea del Norte, Irán y Venezuela, ideológicamente están en las antípodas de Estados Unidos e Israel. Por lo tanto, ya empezando, digo, con este de ir desarmando el discurso del presidente, hay un poco de mucho titular, pero que después cuando uno observa en su conjunto el cuerpo del discurso, de un discurso que es contradictorio en muchos sentidos, ¿no? En esto de, primer punto, reivindicar ciertas expresiones, ciertos países específicos, pero a la vez también después accionar diferente a estos países. Lo mismo cuando hay un momento del discurso donde él critica, y lo dice con mucha claridad, los organismos de crédito internacional. Y dice, han generado procesos de gobernanza tóxico entre los países periféricos, como la Argentina, y organismos que estamos todo el tiempo dependiendo de sus créditos. Y sin embargo, después, cuando uno piensa u observa, por ejemplo, cómo está compuesto el gabinete de Javier Milei, y vemos que Caputo es el mismo ministro, lo colocan en la nota del país, ¿no? Fíjate Sí. que el país tiene muy estudiado cómo viene la política argentina. Caputo ha sido ministro en el periodo de Macri, fue quien generó el pedido de deuda, gestionó el pedido de deuda en el 2018, es hoy también nuevamente ministro de Javier Milei.
Entonces, bueno, ese tipo de contradicciones marcan el discurso, que vuelvo a insistir, es un discurso bastante desarticulado, pero con algunas ideas fuerza que tienen por objetivo, yo creo que aquí está detrás del equipo comunicacional de Javier Milei, que genera algunos titulares. No obstante, si vos me preguntás, a mí me parece que se vio un poco tenida esta posibilidad de destacarse a partir de una serie de titulares donde acusa a Organización de Naciones Unidas de ser colectivista, ¿Qué de ser... significa eso? ¿Qué quiere decir él cuando hace esta acusación por, por los burócratas que generan el colectivismo? Él dice que todas las políticas que se han promovido a partir de la Agenda 2030, es una buena pregunta, de la Agenda 2030, por ejemplo, en la Agenda 2030 tiene una serie de objetivos de desarrollo sostenible. Doy un ejemplo, el ODS 13, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, es la lucha contra el cambio climático. Mirá si no será un tema importante a discutir aquí en Argentina. Él sostiene que toda esa serie de objetivos que tienen que incluso vos los desarmás a los objetivos, están publicados en ONU, dan una serie de recomendaciones a los países sobre cómo poder implementarlos. Es una agenda que se propone, entre otras cosas, la lucha contra la desigualdad de género, el tratar de luchar contra el cambio climático, sobre todo en países, por ejemplo, como Argentina, que estamos teniendo hoy graves problemas climáticos, y él sostiene que todo ese tipo de recomendaciones son recomendaciones de corte socialista. ¿Por qué? Por ejemplo, porque entre otras cosas está observando Organización de Naciones Unidas, que a mi criterio de socialista tiene muy poco cuando uno ve que lo integra entre otros países Estados Unidos, y sin embargo son políticas que se recomiendan, ni siquiera políticas, son recomendaciones generales para ver cómo podemos hacer para que de aquí a los próximos años este siga siendo un mundo vivible. Por supuesto que en esas recomendaciones habla de, bueno, qué hacer para llevar adelante una gobernanza, digo, con la participación de los actores públicos, privados, del tercer sector, que trate de cuidar el ambiente, entre otras cosas, ¿no? Es decir, pensar que una prioridad del mundo es cuidar el ambiente. Bueno, para Javier Milei esas son propuestas de corte socialista, porque desde su perspectiva, digo, el mismo diario El País, que vuelvo a insistir, es un diario más de centro en España, sostiene que es un extremista de derecha, desde su perspectiva eso atenta contra la libertad de los individuos. Cuando él habla de los individuos, parece que habla de vos, de mí, pero él en realidad se está refiriendo, o sea, equipara a una empresa multinacional como un individuo y a vos y a mí como individuos, ¿no? Entonces, si a las empresas multinacionales se les está pidiendo que no contaminen tanto, para él eso es una mirada colectivista o socialista. Es interesante el debate, entre comillas, ideológico que plantea, no obstante, por supuesto que a mi criterio, ¿no? Es una mirada muy desfasada en el tiempo, digo, como previo a la caída del muro de Berlín, sobre todo porque estos organismos internacionales que están integrados por países claramente capitalistas e incluso ejemplos de capitalismo que Javier Milei siempre nombra, no obstante, sí implementan políticas que generalmente tienden a priorizar, como digo, el bien común, que no haya tanta desigualdad, o sea, no son países... Sí, al menos de la boca para afuera, ¿no? Claro, Al menos totalmente. desde lo protocolar. Por eso, y ahí voy, digo, ¿qué busca Milei o por qué había tanta expectativa? Porque en realidad hay una construcción de su propia figura de disertante global y mundial, porque en realidad no sé si hay una búsqueda de fondo de tratar de arreglar o enmendar las cosas, sino de sobresalir y ser tapa de diarios a nivel global. ¿Qué repercusión real puede tener este discurso en la ONU hoy? O sea, o ya, hoy, ¿no? ¿Qué significa lo que hizo Javier Milei, más allá de su cuestión personal, individual y carrera personal? Sí, mira, en términos comunicacionales, a mi criterio no logró mucho porque se vio muy teñido por la ausencia de diplomáticos de peso, ¿no? Y diplomáticos representantes de países importantes, entre comillas, en la geopolítica global, que notas mediante, lo dice también el diario El País, digo, lo dice incluso el diario La Nación, que se ausentaron. Es decir, que cuando fue a hablar Javier Milei, algunos se pararon y se fueron. Claro. Yo creo que eso ya tiñó bastante, sí, es Y un no dato. tuvo ni siquiera audiencia con Guterres, ¿no? Que es el que está al mando de la ONU hoy, cuestionado o no, pero digo, ni siquiera se sentó y tuvo reunión con él. Totalmente, también algo que se destaca, digo, porque esto de que se hayan levantado diplomáticos de peso fue también destacado a partir de decir, bueno, de los 9 meses que lleva gobernando Javier Milei, 6 veces A ver, que se congeló la viajó a imagen. Estados Unidos y jamás fue recibido por ni siquiera te digo el presidente, por ninguna primera línea, ¿no? Lo mismo pasa, particularmente digo con esto de qué es lo que él busca, ¿no? Que es tu pregunta,
Bueno, él termina el discurso diciendo: yo no soy un político, soy un economista liberal, que jamás tuvo la ambición de ser presidente, que fui honrado con este cargo, y lo que quiero hacer es terminar con un siglo de políticas colectivistas que destruyeron la Argentina. Me parece que entonces el discurso, cuando uno ve que cierra de esa manera, está apuntado más a la prensa local, a la prensa nacional argentina, para continuar de alguna manera conteniendo o profundizando un núcleo duro que, si uno ve las encuestas de opinión de estas últimas 2-3 semanas, viene en franca decadencia en pública. Con lo cual me parece que fue también un discurso un poco más para la tribuna local y no tanto para el organismo internacional y a nivel internacional. De hecho, significó un discurso, si vos me preguntás a mí, que rompe relaciones con una enorme cantidad de países que han adherido a este pacto y que además integran Naciones Unidas, ¿no? De hecho, en términos pragmáticos de geopolítica y de relaciones internacionales, significa seguir cortando circuito, ¿no? Después de su cortocircuito con España, con China, con México, con Brasil, con Colombia, con Chile, digo, los países con los que se ha peleado diplomáticamente Javier Milei. Bueno, este es un momento más de Argentina, claro. Aimee, gracias como siempre. No, gracias a ustedes, les mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Aimee Ayminahuel, politóloga, a raíz del discurso de Javier Milei en la ONU ayer, el presidente que está viajando a Córdoba ahora y que llega en horas del mediodía, después del mediodía, para ver la situación de los incendios en la provincia. Hacemos pausa, lo hacemos con Superviel, nos vamos a la pausa recordándote que Superviel está cerca de tu pequeña y mediana empresa con la posibilidad de un crédito de hasta 10 millones de pesos para que vos puedas expandirte. Conoce más detalles en superviel.com.ar.